Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Verso 1 del capítulo 1 hasta el verso 9. Vamos a volver a leer ese pasaje. ¿Ustedes alguna vez lo han leído? ¿Sí lo han leído? ¿Cuántas veces lo han leído? Bueno, lo que hace que estoy aquí ya lo he leído varias veces, ¿no? Pero en la vida sí lo he leído muchas veces, porque esta carta yo me la he leído cualquier cantidad de veces. Es más, me hacía algún versículo por ahí de ella. Leamos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Me encanta ese pasaje. ¿Quieren decirle a Dios que nos bendiga? Padre nuestro, yo te doy gracias por esta bendición que me das de estar con tu pueblo, con tu iglesia. Te ruego que nos bendigas hoy de una manera abundante, porque dependemos de ti. Dios Todopoderoso, ayúdanos conforme a las riquezas de tu gracia en este día, y permite que la palabra que voy a compartir sirva de edificación, de crecimiento espiritual en el conocimiento de ti y de tus múltiples gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentar. Vamos a hablar hoy en ese pasaje de los dones, pero no como seguramente usted lo está pensando. Vamos a hablar de 4 dones diferentes. 4 dones diferentes. Resulta que yo estaba mirando y mire lo que me encontré. Don, nombre masculino. Dádiva, regalo o presente, material o inmaterial, en especial el que un ser superior hace a alguien. Ella acepta del amante los regalos o dones que éste libremente quiere hacerle para poder atender sus necesidades y las de su prole. El pensamiento está enfocado en 2 partes. Una, la que da un ser supremo a alguien, que es ahí donde nos vamos a ocupar. Porque cuando hablamos de la segunda parte, que son los dones que el hombre le da a quien ama, pues no es porque él sea superior. Recuerde que los humanos todos somos iguales. Así que sáquense de la cabeza que el hombre es el que tiene que darle a la mujer. A partir de hoy, las mujeres son iguales, que nos den a nosotros. ¿Qué dijeron, varones? ¿Les gustó? Por fin, bravo.
Y Darwin se ríe, ¿no? Yo ya lo conozco. Pero me propongo hablar sobre el ser superior. Resulta que si todos los seres humanos somos iguales, entonces no hay superiores. Pero cuando hablamos de un ser superior, supremo, tenemos que dirigirnos o referirnos a Dios, que es el creador de todas las cosas. En ese orden de ideas hay 4 maneras de mirar los dones. Vamos a ver si me hago entender. 1, dones materiales. 2, dones naturales. 3, dones espirituales. Y 4, dones ministeriales. Y la suma de todo son resultados. Entonces diríamos 5 resultados que son dados por el mismo, según Primera de Corintios capítulo 12. Pero vamos a tratar como de hacer un pequeño comentario de cada uno, pues cuando entremos al capítulo 12 y capítulo 13 y capítulo 14 de la carta a los Corintios, ahí nos vamos a quedar por lo menos un buen rato hablando de aquello. Pero como aquí aparece una palabra que se llama dones, que no le hacen falta a la iglesia, porque la iglesia de Corinto los tiene ¿qué? Todos. Entonces me pareció bien tener en cuenta esta palabra para hacerles saber de los dones materiales. ¿Qué son los dones materiales? ¿Alguien sabe qué? Los dones materiales me refiero, esos son dones naturales. Dones materiales me refiero a todo lo que en sí es el universo, para lo cual el hombre nunca trabajó ni mereció. No existía el mundo, el universo, y Dios ya había pensado en usted y yo. Y no existe el hombre por causa del universo, sino el universo por causa del hombre. Y creó Dios un huerto y puso al hombre en el huerto y le dijo o le mandó diciendo: de todos los frutos que producen los árboles que están en el huerto, ustedes van a poder comer. ¿Cuánto trabajó el hombre para merecer una agradable manzana? ¿Cuánto trabajó el hombre para merecer un vaso de agua? ¿Cuánto trabajó el hombre para merecer un pez en el río? Un ave en el cielo. ¿Alguno ha comido por ahí un solomito 3/4 con una yuca blanca? Bueno, si no se lo ha comido, lo invito y usted paga. ¿Cuánto trabajó el hombre para que esas especies apareciesen? Nada. ¿Quién lo proveyó? Dios. Entonces eso es un don material que Dios nos da para que disfrutemos. Sin esa expresión de generosidad de Dios, usted y yo, pues no sé cuál sería nuestro estado. No puedo encontrar palabras con las cuales pueda describir lo que fuese de usted y yo si no existiera el agua, si el sol nunca apareciera. ¿Sí?
Por ahí hay un sermón que dice, si Dios no existiera. ¿Lo han oído? El mundo sería un caos, no sería mundo. Pero esto es mundo porque hubo alguien que lo ideó, lo diseñó y lo trajo a la realidad. Y ahora que es una realidad, le dijo al hombre, ahí está para que lo disfrute. Dos mensajes importantes. Primero, que Dios es generoso. Y dos, nos enseña la absoluta independencia de Él. Perdón, dependencia. Dependencia de Él. No somos autónomos. Eso que dice que uno hace lo que quiera, no es cierto. No puedes hacer lo que quieras. Siempre habrán reglas. Aún en las bandas más oscuras de la tierra hay reglas. Y quienes no la cumplen pagan, inclusive con la vida. O sea, nadie puede vivir sin reglas. Así que, estimado hijo, no se le revele a su papá. Usted tiene que cumplir reglas. Estimado empleado, no haga un sindicato para acabar la empresa. Trabaje, produzca, contribuya con el desarrollo de su empresa y su país. Acepte las reglas. Si no le parecen, sea leal. Vea, jefe, señor empresario, la verdad no me siento satisfecho en la empresa, le agradezco mucho y bueno, me he encontrado una empresa mejor. Yo fui un día a una oficina en los días que hicieron un paro en Colombia y encontré en una oficina pagada por el Estado un letrero en contra del gobierno. Entonces la abogada que me atendió, yo le dije, venga, ¿y por qué tienen ese letrero ahí? Me dijo, es que el gobierno. Y le dije, sea leal, renuncie, búsquese una empresa mejor. Pero si no la hay, entonces no sea desleal. La gente debe de aprender a ser leal. Quien no es leal no sirve ni para hermano, ni para amigo, ni para muerto. Para nada. ¿Escuchó eso? Qué pastor tan terrible este. Pero ¿cómo así que yo soy pastor de la iglesia y voy a hablar mal de la iglesia? Pues si no me sirve, voy a mis superiores y les digo que no me sirve, que hay una mejor empresa y me voy, ya. Uno no entiende por qué la gente habla mal de Dios cuando por Él respira, por Él mitiga la sed. Él puede ponerle un tapón a la válvula donde sale el oxígeno para 8,000 individuos, 8,000 millones. ¿Y qué sería del mundo sin oxígeno? Pero Dios es tan bueno. Gloria a Dios. Entonces recuerde, sea leal. Y nadie puede vivir sin reglas. Adán quiere vivir en el huerto, sí, pero hay una regla que le define a usted la vida o la muerte. Desafortunadamente, Adán se dejó llevar de la mujer, tipo tan machista este pastor. Pero la Biblia dice así, que la serpiente comenzó a engañar ¿a quién? Pablo, escribiendo en la carta a los Corintios, haciendo alusión acerca del orden de autoridad, dice Dios, Cristo, hombre, mujer, y luego dice, porque no fue el hombre quien fue engañado, sino la. Eso lo dice la Biblia. Y luego Adán se dejó encaramelar de la mujer. Los hombres daban hasta la mitad del reino por la mujer.
La mujer es lo más lindo que hay. Después de una mujer no hay nada. Tipo tan vulgar ese pastor. No, es que es verdad, me encanta tanto que me conseguí una y a los 20 años me casé. Y ayer le decía a Merceditas, si volviera a nacer me volvería a casar contigo. Me encanta Mercedes, me encanta. De verdad que sí. Entonces Eva, yo no sé, ¿qué le diría al inteligentón de Adán? Ve, Adán, te doy cuántos abrazos, 100 picos, yo qué sé. Y a lo mejor pasamos un rato chévere, pero es que esto está tan agradable. Por favor, ven, participa. Y ahí estuvo el problema. Lo que era para vida se ha convertido para muerte. Pero Dios le dio al hombre esos bienes materiales para que el hombre los disfrute y entienda que no son de él. ¿Cómo es que dice el Salmo 24? Y aquí diciendo es que yo doy. Mentiras, usted no da nada. Es más, lo que usted tiene, todo se lo debo. Mi vida, mi familia, ¿qué más? Mis hijos. Mi plata. ¿Qué? Sí, aunque usted no lo crea. Hay gente que se acostó anoche pensando que hoy iba al parque a recrearse. ¿Y a dónde estarán ahora? ¿Ya? Escuche lo que dice el libro de Job, capítulo 14. Hay vida en el hombre en tanto que el Espíritu de Dios está en él. Pero si Dios le abandona, el hombre deja de ser. Nosotros tan agrandados. Yo me paro frente al espejo y veo este elegante cuerpo, caramba. Tiras. Es un vehículo que un día de estos deja de funcionar porque el combustible que es de arriba se acaba y el dueño dice lo necesito aquí y usted vuelva a la tierra donde era. Así que en tanto que estamos aquí, disfrutemos de esos dones materiales. No mezquine nada para su familia. Usted le quita el derecho a su mujer, a sus hijos, a su marido, a sus hijos de disfrutar un buen almuerzo pensando en el mañana. Mañana a lo mejor no llegue. Así que vamos a disfrutar la bendición de Dios hoy. ¿Está claro? Hoy. Ahora. ¿Cómo era que decían los viejitos conmigo? No dejes para mañana. Entonces esos dones materiales que son todo aquello que está en nuestro entorno, de lo cual podemos hacer uso de una manera correcta, debemos de aprovecharlo, no dañarlo, no destruirlo, porque Dios le ha dado todo, pero le ha dado reglas al hombre. Cuide. Entonces cuando el hombre no cuida, acaba los ecosistemas, obstruye la capa de ozono, tala los bosques, mata a la fauna. Y ahí tenemos pues los problemas que se están dando ahora, que es mucho más que porque una res de su cuerpo. Entonces necesitamos entender que todo lo que Dios ha creado es bueno
y que nos lo ha dado a nosotros para que lo disfrutemos. Esos son los dones, ¿qué? Materiales. El hombre no hizo nada para merecerlo. No existíamos y Dios ya lo había proyectado para usted y para mí. Por eso es que me encanta el Dios que yo tengo. Nada le toma por sorpresa. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que serían luego formadas. Qué belleza de Dios el que yo tengo. Dios sí tenemos los cristianos aquí hoy. En el Salmo 68, el verso 18, entonces encontramos dones naturales. Subiendo a lo alto, llevaste cautiva la cautividad, diste dones a los hombres y también a los rebeldes, para que en todos habite Dios. Solo que el hombre no ha alcanzado a medir la dimensión de esas capacidades que Dios le ha dado y se las atribuye a su esfuerzo, a su, yo qué sé, liderazgo, estrategias, metodologías, y se les olvida que ni la estrategia, ni la metodología, ni el liderazgo proviene de mí. ¿Alguien ha pensado en eso? Solo el 4% de los habitantes del mundo logran ser líderes, según la estadística. El 4%. Todos podemos ser, pero solo el 4% lo logran. Entonces, por eso vemos gente frustrada, resentida, amargada, porque le pasa lo del caballero a quien le dieron un talento según su capacidad. Y este caballero le enterró y enseguida se quejó. Algo parecido sucede hoy, ¿no? Pero a otro le dieron 5 y entonces tienen el grupo Sarmiento Angulo. Y él es malo porque puso a funcionar la cabeza. El otro con 1 pudo hacer una empresa, pero no la hizo. Se la metió en marihuana, en bazuco, en prostitución. Y ahora el que sí puso a funcionar la cabeza, ese es el malo. Este mundo está al revés, ¿verdad? Yo fui al Museo Rayo y me llamó mucho la atención porque en una tarima hay una pintura. ¿Han ido al Museo Rayo? Está en Roldanillo. Si algún día van, visiten ese, ¿cómo se llama? Sí, el museo, pero eso tiene unos nombres como por cuartos, están separados. Eso, gracias. Ay, sí, yo sin ustedes sí, definitivamente. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Encontré en una de sus galerías que había una tarima. ¿Saben qué es una tarima? Como un mesón en la pintura, y hay un tipo tendido y un búfalo lo está descuartizando. Entonces dice un letrerito: el mundo al revés. Así está el mundo hoy. Pues aproveche los dones que le da Dios para que salga adelante, porque son dones que Dios le da con el ánimo de que usted ponga a funcionar la cabecita. Claro. No, que es que yo no tengo la capacidad, el don que tiene Darwin, que se sabe de memoria el diccionario y la jerga de la ciencia. Bueno, hable de gallinas, pollos, huevos, pero hable algo y organice todo un diccionario y póngalo a funcionar. Pues el salmista dice que Dios dio dones a los hombres y también a los rebeldes para que en todos ellos habite Dios.
Así que usted no escapa de Dios diciendo simplemente que no cree. El hecho de que usted esté vivo es una expresión de que Dios le hace mover el corazón. El hecho de que usted piense es más que suficiente como para que usted entienda, venga, ¿y por qué será que yo pienso? ¿Alguna vez usted se ha sentado a pensar así? Oye, ¿y yo por qué será que pienso? Me atrevo que pocos lo han hecho. Oye, ¿yo por qué pienso? Les motivo para que hagan reflexiones. Porque resulta que cuando la gente no pregunta el porqué del porqué, entonces viven como viven. Pero cuando yo tengo un mínimo pensamiento de filosofía, entonces pregunto, ¿por qué estoy aquí? Bueno, porque mi papá y mi mamá lo pasaron chévere y le gané a más de 250 millones de hermanos. Bueno, ¿y por qué le gané a ellos? Bueno, porque Dios tiene un proyecto. Bueno, ¿y cuál es el proyecto? Vaya, avance. Y al final usted tendrá que llegar a una conclusión. Sin Dios nada somos en el mundo. Alaba el nombre de Cristo. Entonces, en esos dones naturales, tenemos aquí a mi doctora, que es experta en psicología. Ella es psicóloga. Y tenemos ahí a Frank, que es experto en números. Y a Darwin, que es experto en medicina. Y al otro que es experto en lenguas modernas. Y al otro que es, venga, ¿y por qué no todos son contadores? Bueno, porque los números no son para todos, ¿no? Como los idiomas tampoco son para todos. En mi caso personal, a mí me encanta nuestro idioma. No me llama la atención otro idioma. Ignorante. Puede ser, pero yo amo mi tierra, amo mi idioma, amo mi gente. Yo vivo feliz de ser quien soy, de vivir donde vivo, de saber lo que sé, de tener lo que tengo, de casarme con la mujer que me casé, de tener los hijos. Yo soy feliz de ser pastor en esta iglesia, de que ustedes sean los que asisten aquí. Yo vivo feliz. A mí no me preocupa ni me desespera nada. Yo estoy disfrutando este momento porque es lo único que yo puedo disfrutar. No me voy a preocupar por otra cosa. Entonces, por eso no todos son médicos, no todos son bilingües, no todos son matemáticos, no todos son científicos. Porque esos dones naturales Dios se los da al individuo. Y uno se queda sorprendido. Niños, yo no sé si alguno habrá visto por ahí un videíto de un grupo como, creo que son como 6 o 7 niños, más o menos de, yo le pongo 5 años, 4 años, tocando instrumentos. Y uno se queda aterrado. ¿A qué academia fueron? Dios les dio ese don. ¿Eso lo llaman qué? Dones naturales. Dones naturales. Y usted no debe preocuparse porque el otro hace mejor las cosas que usted en un campo. ¿Ya? Yo le decía a Merceditas en estos días, la arepa que yo me como en cualquier parte no es igual a la arepa que usted hace. No sé qué le echará Merceditas.
No hay un restaurante para mí mejor que el de mi casa. No hay un centro de vacaciones mejor para mí que mi casa. Yo me amaño en mi casa, usted no se imagina. Me encanta. Yo no sé por qué hay hombres que se aburren en la casa. Yo no entiendo eso. A mí me encanta mi casa. Yo me siento muy bien. Háganle saber a Merceditas eso, que yo me amaño en mi casa. Y me encanta viajar con ella. Y no es que lo esté diciendo aquí, yo se lo he dicho a ella cuando está en el carro, le digo, Merceditas, me encanta verla ahí. Por mí siempre estarías ahí. Me encanta. Entonces, cada uno tiene su especialidad. Son dones naturales que Dios le da a la persona. Hay otro que es un tremendo negociante, ¿no? Monto aquí un chuzo con empanadas yo, y lo monta el otro aquí, y el que está aquí se llena y yo me quiebro. ¿Por qué? Son las mismas empanadas con el mismo proceso, todo, pero este vende y yo no. Bueno, Dios le dio esa capacidad a este de tal manera que lo que hace, y de pronto yo estoy equivocado de profesión, como el profesor que maltrata a los estudiantes, o el médico que atiende mal a los enfermos, o el pastor que maltrata a la iglesia, o el jornalero que protesta. Se equivocó de profesión, porque cuando uno hace la profesión que le gusta, uno busca hacerla de una manera ¿qué? Excelente, y no se queja, le encanta, le gusta. Un día abordé a un taxista, aquí en un taxi. Oye, ¿cómo te va con el taxi? Porque a mí me gusta hablar con la gente. Esto es una desgracia, esta es una porquería, esto aquí. Y le digo, oye, ¿usted por qué no se va? Sí. Le dije, si yo fuera usted, yo me largaría de esta ciudad. Pero abordé otro taxi y le dije, venga, ¿cómo te va? Esto es una bendición. Con esto eduqué mis hijos, con esto compré mi casa, con esto estoy cotizando para la pensión. Es una bendición. Claro, es que el uno tiene el don de conducir y el otro no lo tiene, se equivocó de profesión. Váyase de abogado, lo que pasa es que fue perezoso y no quiso estudiar. Hermano, Dios nos tiene a todos con dones naturales. Póngalos a funcionar. Examínese en qué es bueno usted. Yo le he dicho a mis hijos, si usted es bueno en vender yucas en una esquina, ponga un bulto de yucas y venda yucas. Pero sea el mejor, porque soy fiel convencido que para los mejores siempre habrá un lugar. ¿Escuchó eso? Para los mejores, ¿qué? Siempre habrá un lugar. Se requiere ingeniero bien calificado. ¿Por qué no dicen ese que pasó porque le aceptó la propuesta? Bien. Hay unas becas para estudiar en Estados Unidos, en la Universidad de XY, pero se requieren que hayan sido ¿qué? Excelentes. Se requiere personal bien calificado. Claro, pues ponga a funcionar su don, ese don natural que Dios le dio, que con seguridad usted lo tiene. ¿Lo escuchó? Con seguridad usted lo tiene. Tal vez esté equivocado, porque puede pasarle a uno que se equivoca de profesión. Pero si usted descubre ese don natural que Dios le dio, póngalo a funcionar, que eso será un aporte enorme para la sociedad, para su familia y para su autoestima. Porque el Dios que yo tengo es generoso. ¿Quieren alabar a Dios? Dones espirituales.
Cuando hablamos de los dones espirituales, a diferencia de los anteriores, se requiere de algo que es sobrenatural. Que tiene que haber un milagro en la vida del individuo en el desarrollo de su existencia. Yo voy por el camino de la vida. Un día me encuentro con Jesús. Él cambia mi mente, cambia mi corazón y me da una canasta llena de dones. ¿Está claro? Dones que no se aprenden en la academia. Dones que no se nace con ellos. Dones que son dados por el Espíritu Santo. Le ha Hechos 2 y se lo explica. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y según el Espíritu les daba que hablasen. Y habían allí judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto estruendo, se juntó la multitud y decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les escuchamos en nuestra propia lengua las maravillas de Dios? Claro, el Espíritu Santo se había manifestado en los creyentes para convertirlos en misioneros a cada uno de los representantes de esos países que estaban congregados en razón a la fiesta del Pentecostés. Entonces los dones espirituales vienen por el Espíritu Santo y para eso hay que nacer de nuevo. Para eso hay que nacer del agua y del Espíritu. Para eso hay que creer como dice la Escritura. Gloria a Dios. Entonces, cuando usted cree como Dios dice, los dones del Espíritu Santo aparecerán en la iglesia. Y les tengo una noticia: esta iglesia también tiene los dones espirituales, porque Él nos ha dado de su Espíritu, por el cual clamamos. Usted verá si lo alaba, Él está aquí. ¿Cuántos son? No tienen número. Por eso es que yo siempre he dicho: no crea todo lo que lee, ni todo lo que oye, ni todo lo que ve. Porque uno lee y entonces unos dicen son 9, otros dicen son 18, otros dicen son 21. Y me pregunta usted a mí, y yo le digo son 50. Es decir, 50. ¿Me hice entender? 50. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay manera de contarlos. Léete solo un renglón del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios y dice que en el campo de la salud hay más de 50 especialidades en la clínica del Espíritu Santo, que inclusive no ha salido una pandemia y ya Dios tiene el don que va a hacer el trabajo que la ciencia no puede hacer. Usted verá si alaba al Señor. Entonces los dones del Espíritu Santo no tienen ¿qué? Número. El día que alguien pueda encerrar a Dios en su infinidad relacionado a su obra del Espíritu, ese día se acaba Dios y el que lo encierre será Dios. Pero Dios es infinitamente inmenso. Infinitamente ¿qué? Inmenso. Así que hablar de los dones del Espíritu son maravillosos. Dentro de esos dones del Espíritu que son sin número, hay unos que son dones ministeriales.
que son los que aparecen en Efesios capítulo 4. Léalo. Y él mismo, verso 11. Y él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles. ¿A otros qué? A otros. A otros. Los veo confundidos. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros con un objetivo: para que sean pastores. Sí, dígame que es verdad. A fin de perfeccionar a los santos para la obra de la profesión de la fe, del ministerio. Todos esos muchachos que están por ahí que van a ser pastores tienen que ser formados, enseñados, instruidos, corregidos, disciplinados. De todo pasa en la escuela del Señor. Pero no es que al hombre se le ocurre, es que el Espíritu Santo escogió 5 ministerios a través de los cuales Dios toma a un joven y lo va formando, porque el viejo se va y entonces ¿quién sigue la misión? El que aprendió del viejo. ¿Cómo puede explicar usted que después de 2000 años de desaparecer Israel del medio, se logran establecer el 14 de mayo del 48 otra vez como nación? Por la transmisión de los viejos a los jóvenes. Venga, mijo, nosotros estamos aquí en Polonia, estamos aquí en Ucrania, estamos aquí en Estados Unidos, estamos aquí en España, pero Dios a nuestro padre Abraham le dio una finca. Mire el mapa y esta es la geografía, y Dios nos dijo que nos volvería a llevar allá. Entonces dijeron un día: nosotros con semejante finca y mendigando una posada, nos largamos para allá. Y se fueron y recuperaron su tierra y ahí están. Bueno, eso es lo que hacemos los pastores, enseñarle a estos muchachos de hoy para que mañana ellos lleven con mayor intensidad y mejor capacidad lo que hemos llevado nosotros por todos estos años. Y Dios tiene a través de ¿qué? 5 ministerios. Es que es interesante. Lo que pasa es que uno lee la Biblia ahí y no le pone cuidado. Pero si lees bien la Biblia, dice que es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del. Dios tiene una universidad. Sí, uno va al seminario, uno va a la universidad, uno va al instituto y le enseñan gramática y todo ese cuento, y hasta uno saca pecho diciendo: yo estudié. Pero eso carece de importancia sin el llamado de Dios. Aquí lo importante no es la letra, lo importante es el que inspira, el que abre el entendimiento, el que faculta, el que da el don, la capacidad de transmitir un mensaje formativo que contribuye al final con la autoestima del individuo y con la promulgación del evangelio de la gracia a las generaciones venideras. De veras, y alaba al Señor. Quienes han tenido la oportunidad de estar conmigo, cuando yo veo que alguien que ejerce el ministerio hace algo mal, le digo: eso no le puede pasar a usted. Se lo he dicho. Eso no le puede pasar a usted. Y cuando hemos enviado a alguien al ministerio, le he dicho: no quiero que usted sea un pastor del montón. Debe ser diferente. ¿Y por qué dice el pastor así? Porque la idea aquí es que siempre busquemos la excelencia en Dios. Siempre.
Siempre. ¿Nos equivocamos? Sí, pero vamos a tratar de hacer lo mejor para Dios, con la responsabilidad, con lo que implica asumir un llamado de Dios. Pero ese que es llamado debe de ser formado. Y Dios utiliza 5 ministerios: vocación por los perdidos, formación para que aprendan, decisión para ir al campo, voluntad para atender, capacidad para enseñar. Eso es lo que está reflejado en el capítulo 4, el verso 11 de la carta a los Efesios. Por eso hablar, y quise hacer este pedacito de hoy para que ustedes no confundan, porque hay dones que no se reciben por el Espíritu Santo. Se reciben por un programa de Dios, se reciben por una decisión legal. Por ejemplo, a mí me decían Carlos antes de casarme, y después de que me casé, ¿cómo me dicen? Don Carlos. No necesité hablar en lenguas. No me ría, que esto es de verdad. Esto es cierto. Así que yo le dije a la Darwin, aquí Darwin, pastor. Pero después de que se case, le dicen Don. Qué belleza, ¿no? Pero para ejercer un ministerio como Dios manda, se requiere que Dios dé esos dones ministeriales. Y luego vienen a otras cosas importantes, como son ¿qué? Los resultados. Y me encanta cómo concluye el pasaje, porque dice que esos resultados son dados por el mismo Espíritu. Finalidad: que nadie saque pecho diciendo yo. Eso es lo que está diciendo el escritor, ¿no? Porque a veces uno cree que lo que logra es por lo que yo soy, y se me olvida que yo, pesándome en una balanza con todos ustedes delante de Dios, ¿cuánto pesan? Menos que nada. Entonces lo que yo soy, lo que yo sé, dónde estoy, lo que tengo, se lo debo a Él. Amigo, tal vez esta enseñanza no sea evangelística para usted, pero yo sí quiero hacerle saber que se detenga por un momento a pensar que si está vivo y está aquí, es un regalo de Dios. Y lo menos que puede hacer usted hoy es darle gracias. Y la mejor manera de darle gracias es decirle: Dios, aquí estoy. Gracias por la vida. Todo se lo debo a Él.